Netflix me ayudó a encontrar a mi hija desaparecida. El sábado por la tarde, regresé del supermercado y hice lo de siempre, dejé las bolsas sobre la encimera. Me quité los zapatos y encendí Netflix para tener algo de fondo mientras guardaba las compras. La televisión se iluminó con un destello. Ya teníamos la sesión iniciada en nuestra cuenta familiar. Entonces lo vi, un perfil que no reconocía. El icono era un círculo azul genérico y el nombre decía invitado. Sentí un vuelco en el estómago. Ya habíamos tenido problemas con el uso compartido de contraseñas. Mi hijo Bruno le había dado la clave a un amigo, quien a su vez se la pasó a otra persona. Eso me había molestado muchísimo. 6 meses atrás cambié la contraseña y eliminé todos los perfiles adicionales que habían creado. Este perfil no debería estar aquí, abrí el perfil. En la lista de continuar viendo, aparecían 3 episodios de un reality que jamás había escuchado, todos reproducidos durante la última semana. El último episodio se había iniciado apenas 20 minutos antes y estaba pausado en el minuto 34. Revisé la configuración de la cuenta. No había dispositivos nuevos autorizados. Ninguna notificación de inicio de sesión en mi correo. Quienquiera que estuviera usando ese perfil había obtenido acceso. Antes del cambio de contraseña o había encontrado otra manera de entrar. Llamé a Bruno. Al tercer timbre respondió, con música a todo volumen de fondo. Hola. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué me llamas? ¿Le has dado nuestra contraseña de Netflix a alguien últimamente? No desde que me lo advertiste. ¿Por qué? Hay un perfil en la cuenta que no reconozco. Se ha usado esta semana, qué extraño. Quizás papá creó un perfil, tu padre apenas sabe usar el control remoto. No ha creado ningún perfil misterioso, no sé. Tal vez sea un error del sistema. Colgué y observé la pantalla. El perfil mostraba un historial que se remontaba a 11 días atrás. Siempre en la madrugada, entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana. Siempre el mismo tipo de programas, realities, documentales de crímenes, concursos de cocina. El patrón era deliberado. Alguien había estado viendo televisión. No era ningún error. Agarré mi portátil y me conecté. El perfil de invitado apareció con el mismo historial. Empecé a sospechar. Hice clic en el registro de actividad y revisé las direcciones IP y los dispositivos. Todo provenía de aparatos de mi casa, mi televisor inteligente, mi laptop, la vieja tableta de Bruno que guardábamos en la cocina. La tableta. Fui a la cocina y la encontré enchufada en su lugar habitual, junto a la cafetera. La usábamos para ver recetas y escuchar música mientras cocinábamos. Nunca se me había ocurrido que estuviera conectada a Netflix. Abrí la aplicación. Estaba seleccionado el perfil de invitado. Miré la lista de reproducción reciente. Ese reality estaba pausado en el minuto 34, exactamente donde lo había dejado la televisión. Alguien había estado viendo NETFLIX en esa tableta en mi cocina hacía apenas 20 minutos. Mientras yo estaba en el supermercado. Mi casa debería haber estado vacía. Mi esposo estaba trabajando y Bruno en la universidad a 3 horas de distancia. Nadie más tenía llave de nuestra casa. Recorrí cada habitación lentamente, aguzando el oído ante cualquier ruido extraño. La casa estaba en silencio absoluto. Vacía. Revisé puertas y ventanas. Todo cerrado desde adentro. Volví a la cocina y miré la tableta. El perfil se había creado hacía 11 días, según la configuración. Intenté recordar qué había pasado ese día. ¿Qué había cambiado? No se me ocurría nada. Solo días normales con rutinas normales. Abrí la aplicación del timbre inteligente en mi teléfono y empecé a revisar las grabaciones de nuestra puerta principal. Lo habíamos instalado 2 años atrás, después de varios robos de paquetería en el vecindario. Revisé las grabaciones de los últimos 11 días, observando las horas. Me vi a mí misma saliendo al trabajo, regresando a casa, revisando el buzón. Mi esposo haciendo lo mismo. Bruno visitándonos el fin de semana anterior. Los repartidores de siempre. Hasta hace 8 días, nada fuera de lo común. Entonces lo vi. El registro mostraba que la puerta principal se había abierto a la 1:47 de la madrugada. Nadie salió. La puerta se entreabrió unos 15 centímetros y se cerró de nuevo. 4 segundos después, lo reproduje 5 veces. La puerta se abrió desde adentro, se detuvo y se cerró como si alguien estuviera verificando que no hubiera nadie afuera. Avancé la grabación. A las 2:13 de la madrugada, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez permaneció abierta 9 segundos. Podía ver parte de la entrada, el borde del armario. Luego se cerró. La noche siguiente mostraba lo mismo. La puerta se entreabría a la 1:52 de la madrugada, se cerraba y volvía a abrirse unos segundos a las 2:20. Alguien estaba en mi casa. Empecé a sentir pánico. Alguien llevaba al menos 8 noches viviendo aquí. Mientras dormíamos, salía por la puerta principal en la madrugada y regresaba. Me senté en la mesa de la cocina porque las piernas no me sostenían. Las manos me temblaban mientras llamaba a mi esposo. Me quedé sin palabras, respondió de inmediato.
¿Qué pasa? Suenas muy extraña. Necesito que vengas a casa ahora mismo. Por favor, ¿hay algún problema? ¿Qué ocurre? Hay alguien viviendo en nuestra casa. Lo veo en las grabaciones del timbre. Voy a llamar a la policía. Ven ahora, estoy a 20 minutos. No te vayas. No cuelgues, quédate conmigo. Estoy bien, solo ven de inmediato. Cuelgue y llame a la policía. 2 oficiales llegaron en 15 minutos. Les mostré el perfil de NETFLIX, la tableta y las grabaciones. Registraron cada habitación, cada armario, el ático, el sótano, el garaje. No encontraron nada. Sin señales de entrada forzada, sin forcejeos. Sin evidencia de que hubiera alguien escondido en ese momento, una de las oficiales. La comisaria Denise, una mujer de cabello oscuro recogido en un moño apretado, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Señora, ¿hay alguien que tenga acceso a su casa? ¿Alguien que no nos haya mencionado? ¿Alguien que pudiera tener una llave? No, solo mi esposo, nuestro hijo y yo. ¿Los antiguos propietarios? ¿Paseadores de perros? Llevamos 6 años aquí. Cuando nos mudamos, cambiamos las cerraduras. No tenemos mascotas. La comisaria tomó notas en una pequeña libreta. ¿Y su hijo? ¿Podría haberle dado una llave a algún amigo? Bruno está en la universidad y no haría algo así sin decirnos. Confío en él. La oficial volvió a mirar la tableta. Desplazándose por el perfil de invitado, esta persona tiene hábitos muy específicos. Siempre en la madrugada, probablemente mientras ustedes duermen. Se siente cómoda aquí. Conoce sus horarios. Sus palabras me pusieron la piel de gallina. Estaba aterrada. Mi esposo llegó cuando los policías aún estaban allí. Escuchó todo y su rostro palideció con cada detalle. Los oficiales dijeron que redactarían un informe y aumentarían las patrullas en nuestro vecindario. Nos recomendaron cambiar las cerraduras de inmediato e instalar más cámaras dentro de la casa. Era necesario para nuestra seguridad. Después de que se marcharan, mi esposo y yo nos sentamos en la sala, sin decir nada, durante un buen rato. Finalmente, él habló. Quizás sea alguien que tenía acceso antes de que compráramos la casa. Tal vez escondieron una llave en algún lado. Cambiamos las cerraduras hace 6 años, no sé. Quizás encontraron una forma de entrar por alguna ventana. La policía lo revisó todo. No hay señales de entrada forzada. Volvimos a quedarnos en silencio. No podía dejar de pensar en esas noches. Alguien merodeando por nuestra casa mientras dormíamos arriba. Alguien sentado en nuestra cocina viendo Netflix en nuestra tableta. Alguien abriendo la puerta principal a las 2 de la madrugada para verificar si había alguien afuera. Esa noche ninguno durmió. Mantuvimos la puerta del dormitorio cerrada con llave y nos turnamos para estar despiertos, atentos a cualquier ruido. La casa crujía como siempre, pero cada sonido nos asustaba. Cada sombra parecía sospechosa. A la 1:30, bajé con la linterna del móvil y revisé la tableta. El perfil de invitado no mostraba actividad nueva. Me senté en la mesa de la cocina en la oscuridad y esperé. No pasó nada. A la mañana siguiente, instalamos cerraduras nuevas en todas las puertas. Añadimos cámaras en la cocina, la sala y los 2 pasillos. El técnico que las instaló nos preguntó si habíamos sufrido un robo. Le dijimos que sí, aunque no se habían llevado nada. La única evidencia era la actividad de NETFLIX y las grabaciones que mostraban que nuestra puerta se había abierto desde adentro. Esa tarde no pude concentrarme en nada. Cada pocos minutos, revisaba las imágenes de las cámaras en mi teléfono. La casa estaba vacía, excepto por mí. Mi estado de ánimo comenzaba a deteriorarse. ¿Quién había estado entrando y saliendo de mi casa? A las 3 de la tarde, volví a abrir Netflix y miré el perfil de invitado. No había actividad nueva desde que se pausó el día anterior. Hice clic en la configuración y moví el cursor sobre el botón para eliminar el perfil. Entonces me detuve. Sí lo borraba. Perdería el historial si esa persona volvía. Lo dejé activo y en su lugar añadí una contraseña para cambiar de perfil. Ahora tendrían que introducir un PIN para acceder al perfil de invitado. Si lo intentaban y fallaban, sabría que alguien seguía intentando usarlo. Pasaron 3 días. Sin actividad, sin aperturas inexplicables de puertas, sin movimiento en las cámaras interiores. Sin intentos de acceder al perfil. Mi esposo sugirió que quizás quien fuera se había asustado al darse cuenta de que lo habíamos descubierto. Tal vez vieron las cámaras nuevas o la camioneta del cerrajero y decidieron que ya no era seguro. Quería creerle, pero me había obsesionado con esto. La 4ª noche. Mientras estaba en la cama, revisando mi teléfono, recibí una notificación de NETFLIX. Alguien había iniciado sesión en el perfil de invitado y estaba viendo algo. Abrí la aplicación. El perfil estaba reproduciendo un documental de crímenes. Había comenzado hacía 3 minutos, salté de la cama y sacudí a mi esposo del brazo. Se despertó confundido y somnoliento hasta que le mostré mi teléfono. Ambos empezamos a correr escaleras abajo, encendiendo todas las luces. La sala estaba vacía. La cocina estaba vacía.
Revisé la tableta. La pantalla estaba en negro. La toqué y mostró la pantalla de inicio. No Netflix. Abrí las transmisiones de las cámaras nuevas en mi teléfono. Todas mostraban habitaciones vacías durante los últimos 30 segundos. No había nadie en nuestra casa. Pero alguien estaba viendo Netflix en nuestra cuenta en ese preciso momento. Mi esposo miró por encima de mi hombro el teléfono, donde aún aparecía el perfil de invitado activo. ¿Cómo es posible? No están aquí. Revisé el registro de actividad en mi laptop. La sesión actual indicaba que se estaba transmitiendo desde un dispositivo listado como tableta de Bruno. Pero la tableta de Bruno estaba en la encimera de la cocina, con la pantalla apagada, sin conectarse a nada. La tomé y abrí Netflix. La aplicación mostraba mi perfil, no el de invitado. El supuesto documental no se estaba reproduciendo. Desde donde más podrían estar viéndolo. El rostro de mi esposo estaba pálido bajo la luz de la cocina. No lo sé, a menos que haya otro dispositivo que no conozcamos. Otra tableta registrada con el mismo nombre. Compramos la tableta de Bruno hace 4 años. Cuando empezó la universidad, no hemos registrado ninguna otra. Volví a la configuración de Netflix y miré la lista completa de dispositivos. Había 5 autorizados: nuestro televisor inteligente, mi laptop, mi teléfono, el teléfono de mi esposo y una tableta listada como tableta de Bruno. Asumí que era la de la cocina. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si alguien tenía un dispositivo que había iniciado sesión años atrás, antes del cambio de contraseña? Un dispositivo que habíamos olvidado. Intenté recordar. ¿Habíamos tenido otra tableta? ¿Tenía Bruno una antes de ir a la universidad? Mi mente se sentía confusa, intentando recordar detalles de años atrás. Entonces lo recordé. Teníamos una tableta antes que la de Bruno, una vieja que compré en 2019. Cuando compramos la laptop, le di la tableta vieja a alguien, a mi hija desaparecida. Sofía tenía 16 años cuando desapareció hace 4 años. Una tarde, tras una discusión, salió de casa y nunca volvió. La policía la buscó durante meses. Probamos todo. Pusimos carteles, contratamos un detective privado. Salimos en las noticias locales. Nada. Ni rastro de ella. Sin actividad en su cuenta bancaria ni redes sociales. Sin reportes de que la hubieran visto. Era como si se hubiera evaporado. Extrañaba tanto a mi hija. ¿Podría ser una señal de ella? La tableta que le había dado estaba conectada a nuestra cuenta familiar de Netflix. Lo había olvidado porque habíamos dejado de pensar en Netflix, y comenzamos a preguntarnos si nuestra hija estaba viva o muerta. El documental seguía reproduciéndose en el perfil de invitado. A las 2 de la madrugada, me quedé parada en la cocina, mirando el teléfono, dándome cuenta de que mi hija desaparecida podría estar viendo Netflix en ese momento, usando un perfil que había creado para ocultar su actividad, revisando nuestra casa desde la puerta principal cuando necesitaba algo o quería ver si estábamos aquí. Mi esposo vio mi expresión y se dio cuenta de que algo había cambiado. ¿Qué pasa? Creo que es Sofía, creo que estuvo aquí. Es ella quien está viendo televisión. Me miró fijamente. Eso es imposible. Lleva 4 años desaparecida. La buscamos por todas partes. Sofía se fue. Nunca eliminé su tableta de la cuenta. El dispositivo que está transmitiendo ahora mismo puede ser el suyo. La vieja tableta que le di antes de irse. ¿Por qué crearía un perfil de invitado? ¿Por qué no usar su propio perfil? Quizás no quería que lo supiéramos. Tal vez temía que la encontráramos o que intentáramos buscarla. Su expresión mostraba algo más que incredulidad, quizás esperanza. O miedo. ¿Cómo podemos estar seguros? Abrí Netflix y fui a la configuración del perfil de invitado. Había una opción para gestionar los dispositivos de ese perfil específico. Hice clic. El dispositivo que estaba transmitiendo aparecía con un código identificativo único y el nombre tableta de Bruno, pero el número de modelo indicaba que era una IP de A2. La tableta de Bruno era una Pro y estaba en la cocina. El dispositivo que transmitía era el antiguo. El de Sofía. Me senté en la mesa porque no sentía las piernas. Mi hija llevaba 11 días viendo Netflix en nuestra cuenta. Al menos hacía 8 noches que estaba en nuestra casa, abriendo la puerta principal en la madrugada. Estaba lo suficientemente cerca para acceder a nuestra cuenta. Lo suficientemente cerca para visitarnos. Mi esposo caminaba de un lado a otro de la cocina. Si realmente es ella, ¿por qué no se ha puesto en contacto con nosotros? ¿Por qué merodear en secreto en lugar de volver a casa? ¿Quiere castigarnos? Siempre la hemos querido. ¿Por qué nuestra hija nos hace esto? No lo sé. Quizás tiene miedo. Tal vez no está lista. Quizás pasó algo que le da miedo regresar. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos enviarle un mensaje a través de Netflix? Podemos hacer eso.
No creo que Netflix tenga función de mensajería, pero podemos usar su perfil. Podemos cambiar el nombre o agregar algo a la lista. Algo que solo ella entienda, tomé mi laptop y me conecté. Fui al perfil de invitado y hice clic en editar. El campo del nombre decía invitado, lo borré y escribí, Sofía, hija mía. Te queremos mucho. Por favor, vuelve a casa, tu mamá y tu papá. Guardé los cambios y actualicé la página. El perfil ya no decía invitado, sino que mostraba nuestro mensaje. El documental seguía reproduciéndose. Esperamos. El documental continuó durante 12 minutos más y luego se detuvo. El perfil dejó de estar activo. Lo revisé cada pocos minutos durante la siguiente hora, pero no cambió nada. Sin respuesta, sin nueva actividad. Solo nuestro mensaje en el nombre del perfil. A las 4 de la madrugada, finalmente volvimos. A la cama, incapaces de dormir, pensando si Sofía estaría bien. A la mañana siguiente, antes de levantarme, revisé Netflix. El nombre del perfil había cambiado. Ahora decía, no puedo. Lo siento. Las manos y los pies me temblaban mientras se lo mostraba a mi esposo. Nos quedamos helados. Respondió. Lo vio. Era ella. Está viva, pero no vuelve. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que la mantiene alejada. Volví a cambiar el nombre del perfil. Sea lo que sea. Podemos superarlo. Solo dinos dónde estás. Observé el perfil durante las siguientes 3 horas. Sin respuesta ni actividad. Tenía que ir al trabajo. Pero no podía concentrarme. Mi mente estaba en mi hija. Dejé mi teléfono sobre la mesa y cada pocos minutos actualizaba en ETFLIX. A las 2:30 de la tarde. El nombre del perfil volvió a cambiar, no lo entenderías. Así está mejor. Inmediatamente cambié el nombre desde la laptop de la oficina. Pruébanos. Para nosotros solo importa que estés a salvo. Por favor. Esta vez la respuesta llegó más rápido. Estoy ya. Salvo solo que ya no puedo ser su hija. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Me quedé paralizada durante 1 hora. Llamé a mi esposo y le leí los mensajes. Su voz temblaba cuando habló. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que no puede ser nuestra hija? ¿Qué le pasó? Nosotros somos su familia. No lo sé. Pero tenemos que encontrar la manera de seguir en contacto con ella. Tenemos que seguir hablando. Estuvo de acuerdo. Durante los 2 días siguientes mantuvimos una conversación lenta y forzada. A través de los cambios de nombre del perfil de NETFLIX. Cada mensaje estaba limitado por el número de caracteres, así que todo resultaba fragmentado e incompleto. Esta situación nos resultaba muy difícil. Le preguntamos dónde estaba. A veces. Lo suficientemente cerca para verlos, respondió. Le preguntamos si estaba herida. Para nosotros era muy importante que no hubiera sufrido ningún daño. Ya no, respondió. Le preguntamos qué había pasado 4 años atrás. Tenía que irme. Si se los hubiera dicho, no me habrían dejado ir, respondió. Le preguntamos qué quería decir. Hay cosas que no se pueden explicar. Hay cosas que simplemente son, respondió. La conversación era como un pozo sin fondo. Cada respuesta generaba más preguntas. Cada respuesta era tan ambigua que podía significar todo o nada. Al tercer día, cambié mi enfoque. ¿Podemos vernos? Solo para verte. Solo para saber que estás bien. Te extraño mucho, hija. Tardó 4 horas en responder. No lo sé. Aún no estoy lista. No era un avance. Era un no. Le respondí, podemos encontrarnos donde quieras, en cualquier lugar donde te sientas segura. Te prometo que estarás a salvo. Solo necesitamos verte. Otra larga espera y luego, quizás. Necesito tiempo para pensarlo. Esa noche se reprodujo un programa de cocina durante 2 horas en el perfil de invitado. Seguí la actividad en tiempo real, sabiendo que mi hija estaba en algún lugar dentro del alcance de nuestro Wi-Fi o usando un punto de acceso para ver nuestra televisión. Estaba en un lugar al que no podía ver ni alcanzar. A la mañana siguiente encontré un nuevo mensaje. Jueves, las 15. Parque del Retiro, el banco junto a la fuente. Solo tú, mamá, no papá, ni la policía. Solo tú, si no volveré a desaparecer. Te lo advierto de nuevo, mamá, solo tú. Respondí de inmediato. Allí estaré. Gracias. Te quiero mucho, hija. Sin respuesta, se lo conté a mi esposo. Quería venir, quería estar cerca por si algo salía mal, quería que hubiera policías alrededor del parque. No acepté. Si Sofía veía a otra persona, se escaparía. La perderíamos de nuevo. No quería volver a perder a mi hija. A regañadientes, aceptó quedarse en casa. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. No dejaba de revisar obsesivamente su perfil de invitado. Todas las noches veía en ETFLIX, siempre hasta tarde, siempre el mismo tipo de programas. Quería enviarle otro mensaje para confirmar que seguía planeando el encuentro, pero me daba miedo presionarla demasiado y asustarla. El miércoles por la noche apareció un nuevo mensaje. No intentes seguirme después. No intentes averiguar a dónde voy. Solo nos veremos una vez.
le respondí, te lo prometo. Solo quiero verte. Me basta con saber que estás bien. Llegué al parque el jueves por la tarde, a las 2:45. El banco junto a la fuente estaba vacío. Me senté y esperé. Justo a las 3, la vi caminando por el césped desde el estacionamiento. Parecía diferente, más mayor, claro, pero también más delgada. En lugar del cabello largo y rubio que tenía a los 16 años, ahora lo llevaba corto y teñido de un color oscuro. A pesar del calor, llevaba jeans y una sudadera con capucha grande. Era como si la persona que se acercaba no fuera mi hija. Se detuvo a unos 3 metros del banco. Me levanté. Ambas nos quedamos quietas durante lo que pareció una eternidad, probablemente solo fueron 10 segundos. Sofía aquella sintió ligeramente, hola, mamá. Su voz era la misma. Eso fue lo que me rompió el corazón. Empecé a llorar sin poder evitarlo. Ella se quedó donde estaba, sin acercarse. No puedo volver, lo sé. Vi tu mensaje. Solo necesitaba verte para saber que estabas bien. Me alegro tanto de que estés viva. Estoy viva, estoy bien. ¿Dónde has estado? He vivido en diferentes lugares, intentando resolver algunas cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Desvió la mirada hacia la fuente. No puedo explicártelo de una forma que puedas aceptar. Es muy difícil para mí. Inténtalo, por favor. Nos quedamos en silencio durante un buen rato. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Recuerdas la discusión que tuvimos el día que me fui? Sobre la universidad, mi futuro y todas sus expectativas. Asentí. Queríamos que solicitaras plaza en medicina. Habíamos planeado toda tu vida. Sil me miró. Esa no fue la verdadera razón por la que me fui. Entonces, ¿cuál fue? Metió las manos en los bolsillos de la sudadera. Me sentía asfixiada en su casa, en su vida, en la persona que querían que fuera. Ya no podía respirar, no podía existir en esa versión de mí misma. Por eso me fui. Podías haber hablado con nosotros. De alguna manera lo habríamos solucionado. No lo habrían hecho, porque me habrían convencido de quedarme. Lo habrían hecho parecer lógico y razonable. En realidad, lo habrían arreglado sin arreglar nada. Me sequé las lágrimas con el brazo. ¿Así que simplemente desapareciste? ¿Nos dejaste pensar que estabas muerta? ¿Nos dejaste buscarte durante meses? ¿Cómo pudiste hacernos eso? Se estremeció. Lo sé. Sé que es horrible. Lo siento, pero si les hubiera dicho que me iba, no me habrían dejado. Habrían llamado a la policía, me habrían encerrado en mi habitación o me habrían enviado a terapia. Habrían hecho cualquier cosa menos dejarme ir. Quería discutir, pero tenía razón. Habría hecho todo eso. ¿No habría dejado que mi hija de 16 años se metiera en problemas? ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste después de irte? Al principio me quedé con amigos, luego en refugios. Después encontré trabajo y una habitación de alquiler. Voy de un lado a otro, hago trabajos temporales, paso desapercibida. Tienes 20 años. Deberías haber ido a la universidad. Tienes que construir un futuro. Este es mi futuro. Esta es la vida que he elegido. ¿Vivir sola, trabajar en empleos temporales, esconderte de tu familia? Sí, porque es mía. Porque tomo mis propias decisiones, no sigo la vida de otra persona. Me senté en el banco. Ella se quedó de pie. ¿De verdad te hicimos tan infeliz? No se trataba de infelicidad. Me estaba ahogando a su lado. Se trataba del ahogo, de quedar atrapada en una vida que no era la mía. ¿Y ahora? ¿Eres feliz? Lo pensó. Intento comprenderlo. Algunos días son buenos. Otros son difíciles, pero son mis días, mis decisiones. Eso es lo importante. ¿Podré volver a verte? Negó con la cabeza. No creo que sea buena idea. ¿Por qué no? Porque verte me lo pone difícil. Porque he construido una vida separada de ustedes durante 4 años y volver, aunque sea por una hora, la destroza. Las lágrimas volvieron a brotar. Eres mi hija. Te quiero. Necesito saber que estás bien. Te extraño todos los días desde hace 4 años. Lo sé. Yo también los quiero. Pero el amor no significa que tengamos que estar en la vida del otro. Eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Solo que no quieres aceptarlo. La fuente que teníamos detrás salpicaba agua con ritmos constantes. La gente caminaba por ahí, ajena a nuestra conversación. Intenté pensar en algo que la hiciera quedarse, cambiar de opinión, volver a casa. No se me ocurrió nada. Miró su teléfono. Tengo que irme. Espera, por favor. Quédate solo unos minutos más. Ya me quedé demasiado tiempo, mamá. ¿Puedo al menos tener tu número? ¿Alguna forma de contactarte? Nos vendría bien escuchar tu voz de vez en cuando. Dudó, luego sacó su teléfono. Te enviaré un mensaje desde un número que no uso mucho. No intentes rastrearme ni encontrarme. Solo para hablar de vez en cuando, lo prometo. 1 minuto después, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Sofía. Lo guardé de inmediato. Levantó la vista y me miró por última vez. Gracias por no traer a papá ni a la policía. Cumplí mi palabra, lo sé. Eso significa mucho. Empezó a caminar hacia el estacionamiento. Me quedé sentada en el banco, viendo cómo se alejaba mi hija. No volteó a mirar atrás. Llegó a un sedán azul, se subió y se marchó. Me quedé sentada hasta que empezó a oscurecer, repasando mentalmente cada palabra de nuestra conversación.
Cuando llegué a casa, mi esposo me esperaba en la sala. Se levantó en cuanto entré. ¿Encontraste a nuestra hija? Ve a nuestra hija. Está viva y bien. ¿Va a venir a casa? No, ¿por qué no? No quiere. Está construyendo su propia vida. No nos quiere en ella. Se le cayó el alma a los pies. Le conté todo. La conversación, sus razones, su negativa a volver. Nos abrazamos y lloramos por nuestra hija, que estaba viva pero había elegido quedarse sola. Esa noche revisé su perfil de NETFLIX. Seguía activo. A las 11:30 comenzó a reproducirse un reality que nunca había visto. Observé el indicador de actividad, sabiendo que mi hija estaba en algún lugar fuera de casa, viendo la misma cuenta, físicamente lejos pero conectada a nosotros de esta pequeña forma digital. Al menos ahora había un vínculo entre nosotros. Tener algo a lo que aferrarnos aumentaba nuestras esperanzas. En las semanas siguientes intercambiamos mensajes de vez en cuando. Nunca me dijo dónde vivía ni a qué se dedicaba. Nunca envié fotos ni aceptó volver a vernos. Pero respondía cuando le daba los buenos días. Cuando le decía que la quería, enviaba un emoji de corazón. Estaba presente en mi vida como un fantasma. Presente, pero intangible. Sin embargo, el simple hecho de que estuviera en mi vida me hacía muy feliz. Su perfil de NETFLIX permaneció activo. Nunca cambié ni borré su nombre. Algunas noches la veía reproduciendo algo en la madrugada y ponía la misma serie en mi televisor. Por mucha distancia que nos separara, las veíamos juntas. Mi esposo lo pasó peor que yo. Quería respuestas, quería soluciones, quería arreglar lo que estaba roto, pero no había nada que arreglar. Nuestra hija había tomado una decisión. Había elegido una vida sin nosotros y teníamos que aprender a vivir con ello. Yo podía entender a mi hija, pero a mi esposo le costó mucho superar la situación. 6 meses después de la reunión en el parque, recibí un mensaje: estoy pensando en volver a estudiar. Clases en línea, quizá un título al final. Le respondí: es genial. Estoy orgullosa de ti. Gracias, mamá. Era la primera vez que me llamaba mamá en un mensaje. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Era un pequeño avance, pero un avance al fin y al cabo. El perfil de invitado seguía mostrando actividad, siempre en la madrugada, siempre el mismo tipo de programas. Era un recordatorio constante de que mi hija estaba viva en algún lugar, que nos veía, que pensaba en nosotros, aunque no volviera a casa. Aprendí a encontrar paz en ello. No era lo que quería, pero era lo que tenía. Tenía que conformarme con eso. Algunas noches seguía llorando. Algunas noches hablábamos con mi esposo sobre qué podríamos haber hecho diferente, pero en general aprendimos a aceptar que el amor no siempre se manifiesta como esperamos. A veces se manifiesta como un perfil de NETFLIX. A veces como mensajes ocasionales. A veces como ver la misma serie al mismo tiempo. Separados por la distancia, pero conectados por algo tan simple como una cuenta compartida. Netflix me ayudó a encontrar a mi hija perdida. No fue como había imaginado. No fue con un reencuentro feliz y un regreso a casa, sino con la prueba de vida, la prueba de existencia, la prueba de que estaba ahí, de que tomaba sus propias decisiones y vivía sus propios días. No era suficiente, pero de alguna manera tenía que serlo. Un año después, recibí otro mensaje de Sofía: hice un curso de psicología. Me pareció interesante. ¡Qué bien! ¿Estás pensando en hacer algo al respecto? Quizás. Quiero ayudar a la gente. A gente que se siente perdida. Gente como yo. El mensaje me hizo llorar. Quizás el haberse perdido le había dado la capacidad de encontrar a otros. Tal vez su camino era diferente al nuestro, pero seguía yendo a algún lado. Será algo maravilloso. Ya sé que eres una persona maravillosa. Gracias, mamá. Significa mucho para mí. Esa noche vi nueva actividad en NETFLIX. Por primera vez, el perfil de invitado no estaba viendo un documental, sino una clase de psicología. Estaba siguiendo su propio camino, construyendo su propio futuro. Estaba lejos de nosotros, pero no estaba completamente perdida. Me sentía feliz por mi hija. Mi esposo empezó a aceptar poco a poco la situación. Todavía le dolía mucho, pero ya no estaba enojado todos los días. Intentó comprender las decisiones de Sofía. Intentó comprender que algunas personas necesitan salir del nido para volar. Nos sentamos juntos y vimos la misma serie que ella en Netflix. No nos dijimos nada, pero ambos lo sabíamos. Nuestra hija estaba ahí, al otro lado de la conexión. 2 años después, recibí una llamada inesperada de Sofía. Una llamada de voz, no un mensaje. Mi corazón se aceleró. Hola, mamá Sofía, cariño. ¿Va todo bien? Sí, todo va bien. Solo quería escuchar tu voz. Yo también extrañaba mucho escuchar la tuya. Hubo un silencio, pero no fue incómodo. La escuela en línea va bien. Podré terminar en 1 año, es increíble. Estoy muy orgullosa de ti. Que sigas teniendo éxito, hija mía. Lo sé. Siempre lo dices en tus mensajes. Sonrió levemente y esa sonrisa borró a los años. Me llegó al corazón. Hay algo más. Empecé terapia, ¿sí? Sí.
Necesito resolver algunas cosas. ¿Por qué me fue? ¿Por qué no pude volver? Es complicado, estoy orgullosa de que te estés dedicando tiempo a ti misma. Quizás algún día, con ayuda del terapeuta, esté lista para hablar más con ustedes. No solo mensajes, quizás llamadas, tal vez visitas. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez con esperanza. Cuando estés lista, puedes hablar con nosotros. No hay prisa, estamos aquí. Somos tu familia y estamos para lo que necesites. Lo sé, por eso llamé. Tenía que decírselos. Después de esa noche, las llamadas se hicieron más frecuentes. Una vez al mes, luego cada 2 semanas. Todavía no nos ha dicho dónde vive, todavía no nos ha visitado, pero habla. Nos cuenta sobre su escuela, su trabajo, sus amigos. Ha compartido su vida con nosotros. Poco a poco, 3 años después, recibimos otro mensaje. Me gradué. Terminé la licenciatura en psicología. Mi esposo y yo lo miramos en la pantalla. Ambos lloramos. Felicidades, cariño. Estamos muy orgullosos de ti. Gracias. Me costó mucho llegar hasta aquí. ¿Qué planes tienes ahora? Estoy pensando en solicitar una maestría, quizás en consejería. Ya veremos. Mi esposo tomó el teléfono y escribió: hija, siempre estaremos orgullosos de ti. Cada camino tiene su tiempo. Tu papá y yo te queremos mucho. La respuesta llegó unos minutos después: yo también los quiero. A los dos. Siempre. Luego agregó algo más: quizás algún día pueda ir a tomar un café. Harán pastel de manzana como en los viejos tiempos. Cuando esté lista. Todavía no, pero quizá. Nuestra puerta siempre estará abierta para ti, hija. Siempre. Seguí observando la actividad en su perfil de Netflix. Ya no era solo un fantasma, era una conexión, distante pero real. Sofía vivía su propia vida, pero ya no estaba completamente perdida. Estaba volviendo a nosotros a su manera. Despacio, muy despacio, pero volviendo. Seguíamos esperándola. 4 años después, tras 8 años desaparecida, sonó el timbre de la puerta. Cuando abrí, allí estaba Sofía. Mi hijo Bruno estaba con ella. Bruno la había encontrado en redes sociales. Había hablado conmigo y le preguntó si estaba lista. Ella dijo que sí. Hola, mamá. Su voz temblaba. ¿Puedo entrar? Abrí la puerta de par en par. Sentí como si me hubieran golpeado el corazón. Mi hija, que nos había abandonado, había vuelto a casa. Desde que Sofía se marchó, pasó por mis ojos todo lo que habíamos vivido. Siempre serás mi hija. Siempre podrás entrar. Entró lentamente. 8 años después, en su casa, mi esposo salió corriendo de la cocina y se detuvo. Sofía. Hola, papá caminó lentamente hacia él. ¿Puedo abrazarte? Ella sintió. Él la abrazó, luego yo la abracé. Todos lloramos. Incluso Bruno lloró. No voy a volver para quedarme, dijo Sofía cuando se separó. Sigo teniendo mi propia vida, pero quizá pueda visitarlos. Tal vez podamos salir juntos. Quizá poco a poco esto se convierta en algo. Es suficiente, le dije. Por ahora es más que suficiente. Esa tarde nos sentamos en la sala. Tomamos café, comimos pastel de manzana. Hablamos. Conversaciones reales, no mensajes de perfil de NETFLIX. Sofía nos contó su vida, sus dificultades, sus logros, cómo había sobrevivido. La escuchamos. Solo la escuchamos. Antes de marcharse por la noche, dijo algo. No has borrado el perfil de Netflix, ¿verdad? Sonreí. No. Era mi conexión contigo. Tenía que conservarlo. Yo tampoco dejé de verlo. Las noches que sequé, tú también lo veías. Me hacía sentir como si estuviéramos juntas. Estábamos juntas. Siempre estuvimos juntas. Solo que de una forma diferente. Después de que se fuera, me senté con mi esposo. ¿Puedes creerlo? Me dijo: 8 años. Y al final volvió. No del todo, le respondí. Pero lo suficiente. Por ahora, lo suficiente. Esa noche encendí Netflix. El perfil de invitado seguía ahí. Seguía activo. A las 11 comenzó a reproducir algo. Puse lo mismo en mi televisor. El viejo ritual. Pero ahora era diferente. Ahora había esperanza. Quizás estábamos en lugares diferentes, pero al menos estaba con mi hija. Sofía volvió a la semana siguiente. Luego, un mes después. Después, con más frecuencia. Cada visita duraba un poco más. Cada conversación era un poco más profunda. Poco a poco, estaba volviendo a nuestras vidas. En sus propios términos, a su propio ritmo. Y eso era perfecto. 2 años después, nos dio una sorpresa. Me mudo a la ciudad. Encontré trabajo como consejera aquí. Quiero estar cerca de ustedes. Sigo en mi departamento, pero, ya saben, más cerca. Mi esposo y yo lloramos. Esta vez de alegría. ¿Cuándo te mudas? El mes que viene. ¿Quizás me pueden ayudar con la mudanza? Por supuesto, le dije. Te ayudaremos en todo lo que podamos. Cuando llegó el día de la mudanza, allí estábamos. Bruno también vino. Cargamos cajas como una familia. Armamos los muebles. Pedimos pizza y nos sentamos en el piso de su nuevo departamento. Se sentía como algo normal. Por primera vez en muchos años, se sentía como algo normal. Volvíamos a ser una familia. Quizás fue un poco difícil, pero que nuestra hija volviera con nosotros lo valía todo. Sofía dijo gracias. Esa noche, cuando todos se marchaban,
por esperar, por dejarme ir, por permitirme volver, siempre le dije. Siempre te habríamos esperado. Esa noche revisé Netflix. El perfil de invitado no había estado activo en la última semana. Quizás ya no lo necesitaba. Tal vez ya no necesitaba esconderse, porque ahora estábamos a su lado, pero no lo borré. Lo dejé ahí, como recuerdo, como recordatorio de que las conexiones pueden sobrevivir incluso cuando nos perdemos, como recordatorio de que a veces el amor parece una espera, y a veces un perfil de NETFLIX es lo que trae a tu hija de vuelta a casa, no al final del viaje, sino en medio de él. Y eso es suficiente. Netflix me había ayudado a encontrar a mi hija perdida, aunque no fuera exactamente como quería. No es un final feliz, sino una historia que continúa. Recuperación, reconexión, amor. Un amor que comenzó a distancia, pero que poco a poco, muy poco a poco, regresó a casa. Y eso era más que suficiente. Gracias por ver hasta aquí. Si te gustó, deja un like, comenta y suscríbete para no perderte el próximo video.